Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario en que nos vea. Hoy es nuestro segundo programa de Venezuela como problema del diálogo a la filosofía. Hoy conversaré con José Rafael Herrera sobre un tema que nos parece fundamental, la historia. Hola José Rafael, cuéntanos. Hola, muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda nuestra audiencia. Por supuesto, como ya habrán notado, no es de la filosofía al diálogo, sino del diálogo a la filosofía. Esto es un tema importante porque son nuestros trabajos, digamos, más, más estrictamente filosóficos, digamos, más de reflexión, que son además el resultado de las conversaciones que hemos sostenido con nuestros invitados especiales. Pues bien, hoy vamos a conversar sobre la historia y particularmente sobre su concepto, porque en los últimos tiempos, eh, digamos, sobre todo con la irrupción de la filosofía estoica, sobre todo en los medios eh, audiovisuales, una penetración importante que han tenido las doctrinas estoicas, han salido críticos, han salido personas, digamos, que son además historiadores y que sostienen que nada que ver, que la historia no puede ser una cosa cíclica o repetitiva, sino que tiene que ser lineal. Y esto nos da una idea de cómo ha sido importante, muy importante para la cultura venezolana en particular, la fuerza del positivismo, la fuerza arrolladora del positivismo, que de paso, digamos, tiene su antecedente inmediato en la ilustración, y la ilustración a su vez tiene su antecedente en la doctrina cristiana. Voy a tratar de explicar un poco todo esto antes de darle la palabra a mi compañero y amigo de toda la vida, Jonathan Alsur. Bueno, hay una historia, un concepto, un modelo de historia que es el modelo cíclico, que es de los griegos y especialmente de Heráclito, pero luego también de los estoicos, y que por cierto está presente de alguna manera en las reflexiones de Maquiavelo. Esto, digamos, valdría la pena ampliarlo más, pero lamentablemente el corto tiempo que tenemos de disposición no me permite hacerlo, pero en algún momento lo vamos a retomar porque esto es muy importante. Es lo que luego Nietzsche va a llamar la doctrina del eterno retorno, que en la historia, digamos, es un ciclo infinito y que, bueno, simplemente lo que ha ocurrido volverá a ocurrir. No hay un progreso lineal en consecuencia, ¿no? Ahora, esa es una versión muy distinta a la versión propia de la doctrina cristiana y particularmente con San Agustín, que sostiene que, digamos, hay un principio, el Génesis, eh, y los hombres que cometen los pecados, bueno, deambulan por esa línea recta hasta llegar al final. El final es encontrarse con el cielo, con Dios, y tienen que hacer todo este recorrido lineal que va de menor a mayor. Ese es, por cierto, el mismo concepto que utiliza la ilustración. Y además, por supuesto, el concepto que usa el positivismo, porque el positivismo considera que la historia ha comenzado con la religiosidad, luego va con la teología, o el periodo teológico, y luego con el periodo científico. Entonces, es una línea recta y no hay, digamos, otra cosa que de un menor a un mayor. Pues bien, hay una tercera posibilidad o una tercera concepción de la historia que es la historia espiral, que no es una historia, digamos, en la cual haya un progreso de menor a mayor, pueden haber devoluciones,
pero tampoco hay una cosa que se repite exactamente igual, de la misma manera, como si se tratara de aquella culebrita del Uroboros, la serpiente que se muerde la cola. No es exactamente eso, es más bien como una escalera en espiral. Y en esa escalera en espiral hay momentos en los cuales coinciden épocas, coinciden elementos que son a distancia muy disímiles. Incluso, por ejemplo, hay todo un desarrollo tecnológico en nuestra época y sin embargo, en ese desarrollo tecnológico, en todo digamos, el gran avance científico y tecnológico que puede existir, nos podemos encontrar con situaciones típicamente barbáricas, típicamente, digamos, de las épocas más atrasadas de la humanidad. Entonces, esas coincidencias hacen que este tipo de historia suene mucho más interesante. Y bueno, pues bien, Borges, por ejemplo, nuestro gran poeta latinoamericano, decía que ese es el modelo que a él le parece el más correcto. Ese es el modelo, por cierto, de la filosofía de Vico, de la filosofía de Hegel y también de Marx, porque en Marx, digamos, la historia no solamente no se hace sola, la historia la hacen los hombres, pero la historia la hacen los hombres teniendo siempre como soporte, como fundamento, todo ese recorrido, todo ese lodazal que ha sido precisamente el pasado que inevitablemente tiene que marcar la acción de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, más o menos estos son los modelos que existen de la historia. La historia lineal es una trampa. Bueno, pero le dejo la palabra a mi compañero. Bueno, yo quisiera abordar esto desde otra perspectiva. José Rafael nos ha dado como los grandes modelos de interpretación de la historia, valga decir, eh, que no significa el eterno retorno. Voy a hacer una simple acotación para abordar lo mío. No significa que Jonathan Alzuru dentro de 100 años va a ser Jonathan Alzuru igual. No se trata absolutamente de eso, para nada. Voy a ponerle un ejemplo. Eh, Nosotros en Venezuela, si ustedes revisan la biografía eh, o la historia del siglo XIX, ustedes verán que habían unos caudillos de presidente venezolano que tenían un ejército pretoriano y además está bien narrado por un alemán que escribió en 1868 la historia de sus viajes a Alemania, publicado por la Universidad Central de Venezuela. Se llama Viajes por Venezuela, donde él va a narrar exactamente lo que él ve y que veía un presidente que tenía oprimido a Venezuela y tenía un ejército pretoriano. Bueno, ese acontecimiento lo estamos viviendo exactamente ahorita. Ese es un Así es, ejemplo, pues. así es, Eh, así es. pero quisiera abordar otra perspectiva. En consideraciones introspectivas, el joven Nietzsche aborda la historia y la aborda desde dos perspectivas. La historia como opresión del sujeto o la historia para vivir. ¿Qué significa esto? Nietzsche dice, bueno, hay una historia donde lo que vemos es fechas, héroes, y entonces son como sujetos que son inalcanzables, los transformamos en mitos. Eh, Exactamente como en Venezuela, desde el siglo XIX, a partir de Guzmán Blanco, se transformó a Bolívar y toda la gesta de la independencia eh, como unos héroes inalcanzables. Es decir, se construyó un mito,
un mito republicano que fue repetido por todos los presidentes. Gómez nace y muere el mismo día de Bolívar, todos los presidentes hacen referencia a Bolívar y se transforma esa historia en mítica, la Venezuela heroica. Y hay otra historia para vivir, que es la que estamos haciendo José Rafael Herrera y yo, es decir, que estamos analizando la historia no para mitificarla, sino qué enseñanzas tenemos para el presente. Ahora, hay un acontecimiento que Nietzsche no vio y que es muy curioso y que es en Venezuela. Eh, la historia pasó de ser mitos con los presidentes, incluso hasta la Cuarta República, a transformarse en religiosidad. En octubre de 1998 se dio un programa en La Silla Caliente, búsquenlo, está en YouTube, entre Luis Alberto Machado y Edmundo Chirinos. Recuerden el rector que era el psiquiatra de Chávez y que es nuestro doctor Jekyll, Mr. Hyde, ¿verdad? Un gran intelectual y también asesino. Era el psiquiatra de Chávez. En ese programa, entre Luis Alberto Machado y Chirino, Luis Alberto Machado le cita un reportaje de la revista Primicia de la época 1998, donde señala que en las reuniones que estaba haciendo Chávez, Chávez dejaba una silla vacía y no permitía que nadie se sentase en esa silla. Y Luis Alberto Machado le dice a Chirino, ¿qué te parece? ¿De quién era la silla? Del Libertador. ¿A ti no te parece que este señor está fuera de quicio? Y Chirino le dice, no, que está en sus condiciones mentales. Eso parece una anécdota, pero no. Fíjense ustedes que el 1 de septiembre de 2014, en el primer taller de formación del PSUV, en el tercer congreso del PSUV, una señora, María Estrella Uribe, al final del congreso, estando Maduro y Diosdado presidiéndolo, termina diciendo que hay que hacer un compromiso espiritual y reza la oración de Chávez nuestro que está en el cielo, en la tierra, en el mar y en cada uno de nosotros. Ustedes dirán, bueno, aquí se está consolidando la historia que era un mito republicano, aquí se está transformando en una secta religiosa política. Lo vemos en la actualidad. Imagínense esto, está en las redes sociales. Ahora reciente, Ernesto Villegas, ministro de Maduro, pagó un vuelo, calculen el costo de una avioneta de Caracas a Yaracuy, solo para trasladar una escultura del negro Felipe, para llevarla a Sorte. Recuerden que el negro Felipe, dentro del espiritismo, representa la defensa frente al español y, como lo cantaba Li Primera, también contra los gringos. Es decir, que lo llevó para hacer un rito espiritista. Si ustedes van, por lo menos desde el 2014, a la casa de Bolívar, si ustedes la visitan, verá que hay un altar espiritista. Ahí Bolívar representa la corte libertadora, es el jefe de la corte libertadora, y el negro Felipe de la corte negra. Es decir, que el madurismo y el chavismo transformó lo que era el mito, la historia como mito, y ya Nietzsche decía que esa historia como mito era aplastante porque no te deja progresar. ¿Por qué? Porque tú eres un enano ante esos gigantes héroes. Bueno, Claro. Nietzsche se quedó corto porque en Venezuela ya no es la historia como mito, sino ahora la historia como práctica, como secta religiosa en el madurismo.
Tú sabes que, permíteme que te interrumpa un momento, sabes que eso me hace pensar en cuán importante es la lectura de Spinoza, porque Spinoza se ve no como un filósofo, digamos, dedicado a la historia, pero sí lo era, porque Spinoza dedicó tiempo a la elaboración del Tratado Teológico Político, que es una reconstrucción histórica de las escrituras. Y justamente uno de los argumentos fundamentales de Spinoza es ese que tú acabas de plantear, el de cómo la historia puede perfectamente terminar siendo un mito no solamente que oculta cosas, sino que además te lo venden para que te domine, para que sea, digamos, a partir de ese mito tu vida adquiera significado, ¿no? Esto es interesante. Claro, y creo que has dado en el clavo porque hay una lectura de Gilles Deleuze sobre Nietzsche donde va a mostrar la conexión entre Nietzsche y Spinoza. Por lo tanto, tú estás perfectamente, a mi juicio, dando en el clavo. ¿Qué recomendación para terminar, José Rafael, a raíz de esta breve conversación que hemos tenido, le das a nuestra audiencia? Bueno, lo importante es que yo creo que los modelos de historia nos permiten, digamos, comprender lo que acaba Jonathan de exponer, es decir, de cómo puedes, dentro de un determinado modelo histórico o a partir de un determinado modelo histórico, terminar, digamos, atrapado, enredado y que no tiene, digamos, que ver realmente con el estudio profundo de la historia, sino con una visión superficial, muy manipuladora, que pretende hacer ver, bueno, que nosotros, los humanos, dependemos de figuras potencialmente superiores, como el Negro Primero, o José Leonardo Chirino, o cualquier otro de la Venezuela heroica de Eduardo Blanco, y bueno, que estamos sometidos a esas fuerzas terribles y por eso es que ellos están, digamos, en el poder y que lo van a seguir manteniendo. Pues les tengo noticia, creo que el poder se les está acabando. Yo quisiera recordar esto sobre todo para los que sostienen la historia lineal, progresiva y racional, que va en aumento. Bueno, fue tan en aumento en Alemania, por ejemplo, que terminó ese gran progreso, esa gran iluminación de la ilustración en la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Así es, en el fascismo. Bueno, y Muy bien. estamos conscientes que esta historia está cambiando, va a cambiar y pronto seremos libres con justicia. Muchísimas gracias, José Rafael. Hasta la próxima. Recuerden Un darle a la abrazote. campanita, darle me gusta, compartirlo, dejar sus comentarios. Hasta la próxima.